bendiga a la iglesia del Señor en esta hora. La paz de nuestro Señor Jesucristo repose en nuestros corazones. Amén. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Sí, me regalan 5 minutos para escuchar la palabra de Dios. A ver, levánteme la mano. 5 minutos. ¿Quién quiere? ¿Quién me regala 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 40. Gloria a Dios. 2 horas tenemos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi amado hermano, abra su Biblia. Amén. En el libro de Lucas, en el mismo libro que la hermana Dina habló, en el libro de Lucas capítulo 7. Libro de Lucas capítulo 7. A la altura del verso 11. Si usted ve ahí como título, como prefacio, tiene Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos honrando siempre al Padre, al Hijo y con la guía y dirección del Espíritu Santo, un solo Dios fiel y verdadero. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Cuando dice él, habla de Jesús, amén. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Diga conmigo, mucha gente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Dígale, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cierre sus ojitos, vamos a orar conmigo. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, Dios mío, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor amado, Padre. Que tu palabra corra en este lugar, que tu palabra fluya, Dios mío, Padre. Que tu palabra, Señor amado, penetre cada corazón, Dios mío. Que tu palabra, Señor amado, Padre, se arraiga a nuestras vidas, Padre de la gloria. Y que a tu tiempo dé su fruto, Señor amado. La gloria y la honra te la damos a ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. Acomódese. Amén. Pero no se me duerma. Gloria a Jesús. Hemos venido a escuchar palabra de Dios. Aleluya. Bien, en este día, en esta tarde, en esta hora, mi amado hermano, vamos a meditar bajo el tema un milagro inesperado. Dígale al que está a su lado, un milagro inesperado. Y usted se preguntará por qué el hermano le puso este tema a la prédica del día de hoy, un milagro inesperado. A lo largo de la prédica, a lo largo del mensaje, a lo largo de este sermón, usted se va a dar cuenta el porqué del tema. Amén. Amén. Nosotros conocemos muy bien quién es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted sabe quién es Jesús? Amén. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo. Jesús, el Mesías que se venía anunciando en el Nuevo Testamento. Amén. Aquel Jesús, mi amado hermano, lo vemos ya en el Nuevo Testamento. En los libros del Evangelio, de los Evangelios, vemos a Cristo, vemos a Jesús, que a la edad de 30 años empieza su ministerio. Amén.
Entonces sabemos que Jesús iba de lugar en lugar, recorrió toda Judea, recorrió Belén, Jerusalén, e iba haciendo milagros, amén. Él iba caminando, y cuando él iba caminando, mucha gente lo seguía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros podemos ver a lo largo de las escrituras, a lo largo de los evangelios, que Jesús hizo muchos milagros. Amén. Entonces Jesús, vemos las historias cómo él resucitaba a los muertos. Vemos las historias cómo él sanaba a los cojos, cómo él sanaba a los ciegos, cómo él a los endemoniados los liberaba. Pero era porque Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia muchas historias. Y una de las más reconocidas es la historia de Lázaro, cuando él lo resucita a Lázaro. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? También conocemos la historia muy famosa cuando Jesús sana a la mujer de flujo de sangre. También conocemos cuando Jesús le da vida también, amén, a otro que estaba muerto, que había muerto. Entonces nosotros conocemos de que Jesús estaba haciendo milagros, hacía milagros. Pero en esta ocasión vamos a ver de algo que muy poco se conoce, o no sé si usted había escuchado sobre el hijo de la viuda de Naín. Amén. En esta historia vemos cómo Jesús, saliendo de Capernaum, porque si nos damos cuenta en el verso número 11 dice: aconteció después. ¿Aconteció después de qué? Pues si nosotros nos remontamos más atrás, vemos que Jesús sana al siervo de un centurión, amén. Entonces el siervo del centurión llega a Jesús y le dice: Señor, si tú das la palabra, él será sano. Entonces, después de eso, después de esto sucedido, del milagro que había hecho Jesús en Capernaum, Jesús sale de Capernaum camino hacia Naín. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Jesús, él iba a la ciudad que se llama Naín. Y pregúntese, ¿qué iba a hacer a esa ciudad? Porque él es de Belén, él es de Jerusalén. ¿Qué iba a hacer a Naín? Ciertamente Jesús salió de Capernaum camino hacia Naín. Dice las escrituras que él iba camino a la ciudad de Naín. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué fue esa ciudad? ¿Qué iba a hacer a esa ciudad Jesús? Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a acontecer en ese lugar. Y es por eso que él, sabiendo lo que iba a pasar, sale de Capernaum para ir camino a Naín, porque ahí iba a ocurrir algo. Porque él lo conoce todo. Él es el Todopoderoso. Él está en este lugar, pero también está en Latinoamérica. Él está en todo lugar. Amén. Nada ocurre por casualidad, mi hermano. Todo ocurre como Dios quiere que ocurra. Dígale al que está a su lado: nada ocurre por casualidad. Gloria a Jesús. Entonces nosotros vemos que iba hacia Naín. Pero ¿qué significa Naín? ¿Qué era Naín? ¿Dónde estaba Naín? Naín era un poblado situado en el sur de Galilea. Amén. Estaba cerca de Nazaret, a 40 kilómetros de Capernaum. Estaba situado al monte Moré, el cual marcaba el límite del lado del valle de Jezreel. Allí se encontraba Naín. Y Naín, ¿sabe lo que significa? Naín significa bello. Naín significa hermoso. Naín significa placentero, agradable, belleza. Eso es lo que significa Naín. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra que con él iban muchos de sus discípulos. Note, mi amado hermano, que la palabra dice que iban muchos de sus discípulos. No nos dice que iban todos sus discípulos. Aquí podemos ver el motivo por el cual esta historia no está escrita en los otros evangelios. Amén. Por eso es que el doctor Lucas
Solamente él escribió esta historia. No lo vemos ni en Mateo, no lo vemos ni en Juan, no lo vemos ni en Marcos. Lo vemos en Lucas. Claramente la palabra dice que con él iban muchos de sus discípulos, pero no iban todos sus discípulos. Es motivo por el cual no está escrito en los otros libros. Entonces, mi amado hermano, dice la palabra que iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. No solamente con Jesús iban sus discípulos, sino también que una gran multitud venía siguiendo al maestro. Amén. A lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de los evangelios, vemos que Jesús siempre era seguido por una gran multitud. Siempre lo seguía, ya sea por los milagros, ya sea por los prodigios, ya sea por todo lo que hacía el maestro, pero lo seguían. Gloria a Jesús. Entonces, el maestro va y aquí notamos que Jesús iba con sus discípulos. Amén. Pero él iba de camino y se encuentra, dice que en la puerta, con una otra multitud que iba con un féretro, iba con un muerto, iban de camino para enterrar a alguien. Y aquí quiero adentrarme en el tema. Iba con alguien que había muerto. Nos narra la palabra de Dios que era un joven, era un hijo, pero dice que era un hijo de una viuda. Imagínense, la viuda, aquella señora, había perdido a su esposo y ahora estaba perdiendo al único hijo que tenía. La Biblia bien clara nos dice que era el único hijo y nos dice que es la viuda. No nos da nombre. Dice la viuda de Naín. Y ella iba de camino a enterrar a su hijo. Iba de camino a enterrar al hijo que ella lo había tenido. Y ahora sí quedaba sola. Ahora sí la viuda se quedaba sola. Amén. Algunas costumbres varían, algunas costumbres cambian en los diferentes países. Amén. Aquí en España, cuando alguien muere, la costumbre es que se lo lleva al tanatorio y en ese lugar van las personas a velarlo. Amén. En ese lugar van las personas y están ahí acompañando en el dolor a su familia. Amén. Entonces, en ese lugar también les da opciones o de enterrarlos o de incinerarlos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero tal vez en Sudamérica sea diferente o es diferente. Porque al menos en Ecuador, lo que se hace cuando alguien se muere es que lo van a velar a la casa al menos 2 o 3 días. Y después de los 3 días, pues se lo lleva al entierro. Amén. Pero se lo vela en casa. En casa están llorando al muerto. En casa está llorando al finado. En casa están llorando a aquella persona amada que ha muerto. Amén. Pero en Israel en este tiempo, en esos tiempos, cuando alguien moría, lo iban a enterrar enseguida. Amén. Porque dice las escrituras, en la palabra de Dios, nos narra en el libro de Números, amén, nos habla sobre las leyes. Entonces, una de las cosas era de que no podían tocar muertos, porque si no quedaban inmundos. Amén. Usted lea ese libro de Números, me parece que está en el capítulo 19. Amén. Usted apúnteselo. Sí, Números 19:11. Dice que el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. Y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Entonces, esto ocurría, mi amado hermano, en Israel. Entonces, cuando alguien moría, se lo iba a enterrar. Amén. La historia nos cuenta de que cuando alguien moría, llevaba el cadáver, la gente lo tomaba, lo llevaban en una camilla y era cubierto por un talí. ¿Qué es un talí? Un talí es el manto de oración de los judíos. Amén. Llevaba cubierto por ello y lo llevaban a enterrar. Amén. Y sabe que aquí y en nuestros países lo que se lleva cuando alguien muere son flores, ¿verdad? Son rosas.
Pero sabe que algo muy curioso, que en Israel, cuando alguien muere, se lleva una piedra. ¿Y sabe a causa de qué? ¿Por qué llevan esta piedra? No es una piedra, una roca gigante. No, llevan una piedrecita y la ponen ahí. Es como señal de decir: has dejado un peso en mi corazón. Amén. Entonces, estas son las costumbres que varían en los países. Tal vez en Ecuador es uno, en Honduras es otro, en Perú es otro. Amén. Pero en Jerusalén, en Israel, es de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, dice la Biblia que la mujer era viuda y ahora también se quedaba sin su hijo. ¿Cuánto dolor habría tenido esta mujer? Que no solamente había perdido a su marido, sino que ahora estaba perdiendo a su hijo. Y si nosotros meditamos y leemos, vemos de que cuando la mujer quedaba viuda, el hijo quedaba a cargo. ¿Por qué? Porque el marido era el que sustentaba a esta mujer. Cuando el marido muere, ella queda viuda y queda en manos de sus hijos. Y sus hijos varones son aquellos que la sustentan. Pero ¿qué pasa en esta historia? La viuda, el marido se le murió, queda viuda. Pero ahora nos dicen las escrituras que se le muere el único hijo que tenía. El sustento que tenía aquella mujer se había muerto. La viuda quedaba desamparada. La viuda quedaba sin nadie. La viuda quedaba sola en este mundo. La viuda ya no tenía nadie quien la sustente. La viuda, se le había muerto el marido, se le había muerto el hijo y ahora ya no tenía nadie quien le dé la mano para levantarla, para sustentarla, para cuando esté triste. Nadie podía. Ahí nosotros vemos la compasión, la misericordia y el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque Jesús no de por gusto sale de Capernaum camino a Naín. Él lo hacía porque algo iba a pasar en ese lugar. Era necesario que Jesús pasara por ese lugar, porque alguien estaba sufriendo. Nos narra las escrituras que una gran multitud iba con Cristo, pero también nos narra que otra multitud iba con la mujer, con la viuda que había perdido ahora a su hijo. Entonces las dos multitudes iban. En un lado iba la multitud llena de tristeza. En un lado iba la multitud llena de dolor, lleno de lágrimas porque había muerto un ser querido. De un lado iba la tristeza, iba la muerte, y del otro lado iba otra multitud que iba con el dador de la vida, que iba con la propia vida. Del otro lado iba la alegría, del otro lado iba el gozo, porque Jesús estaba con ellos. Yo no sé de qué lado de la multitud usted está. Yo no sé de qué lado de la multitud usted está, hermanos. Pero yo quiero estar del lado de Jesús. Donde está el gozo, donde está la vida, donde está la alegría. Donde hay vida, hermanos. De un lado iba la muerte. Todos, imagínense, llorando con el muerto. ¿Por qué? Había dejado un gran dolor, y vemos por las sagradas escrituras que esta viuda y el hijo eran muy queridos, porque dice que una gran multitud iba con ella acompañándola. Era muy querida. Pero ¿sabe qué? Ninguna de esta gente, ninguna de estas personas pudieron hacer algo por la viuda. A lo mejor le dijeron: lo siento mucho, te acompaño en el dolor. Yo sé lo que estás sufriendo. Aquí estoy contigo. Pero eso no iba a cambiar el dolor que sentía ella a causa de haber perdido a su único hijo. Yo no sé lo que se siente perder un hijo. Yo no sé si usted ha perdido algún familiar, algún hijo algún día. No lo sé. Pero se tiene que sentir terrible, porque ciertamente hemos perdido familiares y nos ha dolido. ¿Verdad que sí? Eso duele cuando perdemos a alguien cercano. Sí, imagínense que cuando nosotros nos dicen: se murió tal persona, y que nosotros hace tiempo no la veíamos, nos pega y nos duele, y qué tristeza da, pero luego se nos olvida. Pero cuando se muere alguien cercano,
usted siente como el alma se le parte en dos. Usted siente ese dolor en su corazón, en su vida, cuando alguien cercano, alguien que usted amaba, parte de este mundo. Y eso era lo que la viuda estaba sintiendo. Eso era lo que esta mujer estaba sintiendo en su corazón. Tristeza, angustia, dolor. Y esto es lo que muchos de nosotros a veces pasamos cuando alguien se nos va de nuestro lado. Ahora usted imagínese lo que la viuda estaba sintiendo. Ahora usted imagínese cómo la viuda iba caminando y qué iba meditando, qué iba pensando. Se me murió mi hijo. Ya no tengo quien me dé un abrazo. Se me murió mi hijo. Ya no tengo quien me sustente. He quedado sola y desamparada. Este mensaje le he puesto un milagro inesperado, porque la viuda no sabía que al encuentro le iba a salir el dador de la vida. La viuda no sabía que al encuentro iba a salir Jesús de Nazaret para hacer el milagro que ella no pidió, pero que Jesús en su misericordia se lo iba a dar. En ningún momento vimos que la viuda buscó a Jesús. Vemos que en la historia anterior del que Jesús sana al siervo de un centurión, vemos cómo él se acerca a Jesús y le dice: sánalo. Vemos cómo muchos actúan. La mujer del flujo de sangre fue hacia Jesús a tocar el manto. Muchos vemos en la Biblia cómo se acercan y le dicen: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda del ciego? Pero esta viuda a lo mejor no tenía el conocimiento de Cristo, o a lo mejor sabía de Cristo, pero ¿sabe qué pasa? De que los otros, sus familiares aún estaban vivos, pero estaban enfermos. La otra estaba con flujo de sangre, pero aún tenía esperanza porque estaba viva. Pero imagínese lo que la viuda había pensado: si ya se me murió, ¿para qué voy a buscar a Cristo? ¿Para qué voy a buscar a Jesús? ¿Para qué voy a buscarlo si ya se murió? Pero Jesús llegó al encuentro sin aún ella haber pedido el milagro, a dar vida a aquello que había muerto. Yo no sé por el momento, por la circunstancia en que tú estás pasando. Tal vez estás pasando alguna dura prueba, pero cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, todo se transforma. Cuando Jesús llega a algún lugar, todo cambia, y no cambia para mal, porque cuando Jesús llegaba, los enfermos se sanaban. Cuando Jesús llegaba a un lugar, los que estaban cojos caminaban, los que estaban paralíticos se levantaban y empezaban a correr, los que estaban ciegos empezaban a ver, los que estaban endemoniados eran libertados, y aquel hombre, aquel joven que estaba muerto, Jesús le dio vida a su nombre. Se le murió el único hijo. Amén. Y la viuda no sabía qué hacer. Y así vemos los dos grupos: el grupo que iba llorando y el grupo que iba con Jesús. El grupo que estaba llorando con la viuda solamente era de lágrimas y lágrimas y más lágrimas. Y quiere que le cuente algo. En los tiempos antiguos, ahora no sé, pero en Israel se contrataban para que vayan a llorar a los velorios. Amén. Y esto se le llamaban los lamentadores. Imagínense los que están en el paro, ahorita estuvieran allí. Gloria a Jesús. Se les contrataban para que vayan a llorar. Se les pagaban. Lo llamaban y le dice: necesitamos unos llorones. Vengan por favor. Lo quiere L, XL, Plus, Prime. Pero no, sí, eso pasaba. Y yo me imagino de que estaban ahí los que lamentaban el dolor y lo empezaban a llorar. Y todos lloraban. Y todos lloraban y se quejaban. Amén.
Pero todo el que vive caminando con Jesús, aunque le duela algo, vive alabando a Dios. Dígale al que está a su lado, aunque me duela la pierna, yo vivo alabando a Dios. Dígale al que está a su lado, aunque me duela la cabeza, yo vivo alabando a Dios. Dígale al que está a su lado, aunque no pueda caminar, yo vengo a la casa del Señor para alabar a Dios. Aunque ya no pueda más, yo vengo a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios. Los que están con Cristo, no los para ni trueno ni relámpagos. Pero aquí se me van a ir un pocos. Hace unos días empezó a llover. Y parece que la iglesia es azúcar porque ya no vino a la iglesia. Parece que los hermanos son hechos de azúcar y no del polvo de la tierra. Porque menos cae agüita y ya son, y no pueden salir de casa. Y la iglesia vacía. Los que estamos con Cristo, donde sea vamos con Cristo. Llueve, truene, relampaguee, haga el sol fuerte, el más fuerte que haga, nosotros salimos con Cristo a alabar y a glorificar su nombre. Porque los que viven caminando junto a Jesús, aunque le duela algo, vive alabando y adorando a Dios. Pero los que viven caminando con los muertos, mi amado hermano, no adoran. Mire, escuche. Los que viven caminando con los muertos no adoran, sino que lloran. Los que viven caminando con los muertos no adoran, sino que lloran. La multitud que andaba caminando con el muerto andaba llorando, pero la multitud que venía con Jesús venía glorificando a Dios por los milagros que había visto, por los milagros que Jesús había hecho. Y alababan y glorificaban a Dios. Por eso aquel que anda con Jesús vive adorando y alabando. Pero aquel que anda con un muerto encima vive llorando y no adorando. Y aquí parece que mucho hay que sacarle un muerto de encima. Porque vemos cómo se lamentan, pero no adoran. Vemos cómo lloran y bueno fuera que vengan y lloren en la presencia del Señor por el toque de su espíritu, pero lloran lamentándose. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Señor, ya no puedo más. Señor, esta prueba es como la de Job. ¿Qué vas a saber de la prueba de Job? Job perdió a todos sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo. Job hasta fue enfermo, le cayó lepra. Y usted medio le dicen, le llaman la atención en el trabajo. ¿Por qué, Señor, me pones esta prueba tan grande? Dice, ya estoy pasando la prueba de Job. ¿Qué vas a saber de la prueba de Job? Job sí que pasó pruebas. Y la medio prueba que pasas te vives quejando. Y Job pasó por todas aquellas ocasiones, por todas esas cosas. Y bendijo el nombre de Jehová. Desnudo vine, dijo, desnudo salí del vientre, desnudo volveré. Pero sé el nombre de Jehová bendito. La mujer le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? No, mujer, bendito sea el nombre de Jehová. Así es como nosotros tenemos que de nuestros labios salga una alabanza a Dios. Que de nuestra boca salga alguna adoración a Dios. Pero muchos no sacan eso. Medio le pasa algo, están renegando. Medio sucede alguna cosa en casa, ya quieren tirar la puerta y patear al perro. Y si no tienen perro, patean al gato. Pero no nos comportamos como cristianos. No nos comportamos como verdaderos hijos e hijas de Dios. Nosotros tenemos que dar ejemplo a la gente que está afuera en el mundo. Mire lo que iban con Jesús. Iban adorando, iban una gran multitud. Y se encontraron la vida y la muerte. Se encontró la muerte, la desesperación, el llanto, las lágrimas.
se encontró con la vida. Jesús dijo en el libro de Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la misma vida. Él es la vida. Y dice su palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque el ladrón no viene sino solo a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino a darnos vida en abundancia. Por eso es que usted el día de hoy está aquí vivo. Aunque pasó por lo que pasó, la enfermedad lo vino y lo tocó, pero no murió. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a tu vida. Y mire, mi amado hermano, Jesús no llega a destiempo. Jesús llega en el momento exacto. Jesús llega en el momento exacto. ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto. Él no llega antes ni después. Él llega el momento que tiene que llegar. Y Jesús llegó a tu vida en el momento que tenía que llegar. Y es por eso que estás aquí. Y es por eso que estás escuchando la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros estamos en este lugar. Porque Él nos ha permitido estar aquí. Porque es por su misericordia que estamos aquí. No es porque seamos fuertes. No es porque no la sabemos todas. Es porque Cristo quiso que estemos en este lugar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pregúntele al que está, dele un codazo así, despacito. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Al grupo de los vivos o al grupo de los muertos? Yo quiero ser, y yo soy del grupo de los vivos, donde está Jesús. Porque los muertos, dice la palabra de Dios, de que los muertos que mueren sin Cristo se van a la condenación eterna. Pero los que mueren en Cristo, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, que aunque esté muerto, vivirá. Pero en Cristo viviremos. El que muere en Cristo vivirá. Dice su palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero en el día de su venida. Y luego los que hayamos quedado con vida seremos arrebatados juntamente con ellos. Y yo quiero ser uno de ellos. Yo no sé usted, pero yo quiero permanecer y prevalecer hasta el fin de los tiempos. Pero ¿cómo quieres permanecer hasta el final si vives desviándote de Dios? Si cada día vives alejándote de Dios. Si en vez de buscar más de la presencia de Dios vives alejándote más de Dios. Si en vez de buscarlo más en oración vives más tiempo en el celular, en el móvil. Si en vez de estar aquí en los cultos vives más tiempos de shopping. ¿Cómo quieres permanecer en Cristo? Por eso es que cuando viene la dura prueba no puedes permanecer firme. Por eso que tambaleas y caes. Porque no estás cimentado en la roca. Porque Cristo no está a tu lado, iglesia. Pero los que estamos con Cristo permaneceremos y alabaremos a Dios. Porque las fuerzas nos serán renovadas. A su nombre. Mire, mi amado hermano, dice el verso 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. Note esto, dice la palabra: llegó cerca de la puerta de la ciudad. Jesús llegó justo hasta la puerta de la ciudad. Si nosotros vamos e investigamos, nosotros vemos que no quedan ruinas, por decirlo así, de que Naín haya tenido alguna puerta alguna vez. Pero así se les llamaban a las fronteras donde justamente empezaba la ciudad de Naín. Entonces, si nosotros estudiamos las historias hebreas, nosotros nos damos cuenta que siempre los cementerios quedaban a las afueras de la ciudad. Porque ellos pensaban de que si un muerto era enterrado dentro de la ciudad, la tierra sería maldita. Por eso ellos buscaban un lugar alejado de la ciudad. Entonces Jesús llegó hasta la puerta de la ciudad. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que puerta con puerta se chocaron. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: yo soy la puerta, que el que entrare por mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Se chocó puerta con puerta. La puerta que llevaba al cementerio para enterrar al hijo de la viuda, pero se chocó con la puerta que es Cristo, que vino a dar vida. A su nombre. Qué sorprendente es esto, mi amado hermano.
Yo cuando leí esta historia y vi que llegó justo a la puerta, y yo dije, wow, la puerta, pero si la puerta es Cristo. Yo soy la puerta, dijo, que el que entrare por mí, ese será salvo. Porque el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero yo vine a dar vida y vida en abundancia. Y mire, llevaban un muerto y Jesús decía, yo soy la puerta y doy vida. Llegaban hasta la puerta de la ciudad con el difunto. Pero Jesús llegaba a la vida y llegaba a la puerta justamente con la puerta. Y se chocaron. Y ahora dice que llevaban ellos a enterrar al hijo. Imagínense, ya la viuda ya no tenía esperanza. Nos narra la Biblia que justo llegaban a la puerta, ya estaban cerca de enterrarlo. Las escrituras nos narra que llevaban para enterrarlo ya al difunto, ya había muerto. Entonces llega Jesús. Por eso es que le digo que Jesús llega a tiempo. Jesús no llegó cuando estaba enterrado, porque no lo quiso así. Porque si hubiera sido así, también lo hubiera levantado si hubiera sido lo que él quería. Porque mire lo que pasó con Lázaro. Jesús iba de camino a Lázaro, pero se quedó 2 días más en la ciudad donde estaba. Entonces Lázaro ya tenía 3 días de muerto. Ya estaba muerto. Dice las escrituras que Lázaro ya apestaba. Y es de ya, dice. Apesta, Señor, ¿qué vas a hacer? Ábrela. Señor, que abre. Saca la piedra. Marta, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Y aquí parecen que hay muchas Martas porque no ven la gloria de Dios, porque no están creyendo a la palabra del Señor, porque no están creyendo a lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí parece que hay muchas Martas que no creen que la gloria de Dios puede descender a su vida. Aquí parece que hay muchas Martas que no creen que la gloria de Dios la pueden ver. ¿Sabe por qué? Porque no hay humillación. Cuando hay humillación puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Mientras tanto no puedes ver la gloria manifestada en tu vida, porque no hay un corazón humillado. Y le dijo, cuando llega a ese lugar, y había mucha gente con la viuda, y el único hijo de la madre, mire, la viuda quedaba desamparada, quedaba sola. Por eso que usted ve que a lo largo de las escrituras, en los libros del Pentateuco, vemos cómo dan leyes ceremoniales, cómo dan leyes sobre las viudas, cómo hablan mucho en las escrituras sobre la viuda, porque ellas quedaban desamparadas si se moría el marido y no tenían hijos, quedaban solas. ¿Quién las sustentaba? Por eso es que se habla mucho de ellas. Muchos no saben sobre estas leyes porque no nos ponemos a leer la palabra de Dios. Solamente cogemos Génesis y Éxodo por las historias increíbles que pasaron allí, pero nos olvidamos de que también están Números, Levíticos, Deuteronomio, pero no cogemos. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos y hay mucha letra y no entendemos sobre las leyes. Pero hay que escudriñar las escrituras para poder entender lo que más adelante hizo Cristo. Hay que saber escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento. Mire, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, nosotros lo conocemos como el Pentateuco. Amén. En Israel se le conoce a esos 5 libros como la Torá. Entonces ellos estudian eso y nosotros muchas veces dejamos de lado eso y no queremos estudiar eso. Pero por eso es que más adelante, cuando vemos sobre la viuda, cuando vemos sobre las cosas inmundas, no sabemos por qué, de dónde sale eso, dónde, quién escribió eso, porque no escudriñamos la palabra de Dios por completo. Solo pasamos por encima, pero no escudriñamos. Y nos narra sobre las leyes y nos dice sobre las viudas y nos narra sobre los muertos. Mire, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que cuando el Señor la vio, dice Lucas, cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Se compadeció de ella. Jesús la vio. Mire, la mujer no sabía que Jesús iba a llegar, mucho menos sabía que Jesús iba a poner su mirada en ella. La mujer no lo sabía. Ella pensaba que iba a enterrar a su hijo y aquí se acabó todo, aquí se murió todo. Ahora sí me voy a mi casa a encerrar y a dejarme morir porque no hay nadie más quien vea por mí. Pero Jesús llegó, la vio y se compadeció. Mire, Jesús llega y la ve, pone su mirada en ella. Así es como Jesús puso su mirada en cada uno de nosotros. Mi amado hermano, usted no crea que nosotros venimos buscando a Dios.
En ningún momento nosotros quisimos buscar del Señor. Él salió a nuestro encuentro. Nosotros no queríamos saber nada del Evangelio. Nosotros no queríamos saber nada de Dios. Nosotros no queríamos saber nada de los evangélicos. Fue Cristo el que salió a nuestro encuentro. Fue el Cristo que fue a buscarnos para rescatarnos. Fue Cristo el que fue a buscarnos para sacarnos de ese lodo cenagoso donde vivíamos. Fue Cristo el que nos limpió. Fue Cristo el que nos santificó. Fue Él el que nos buscó. No fuimos nosotros. Él llegó hasta Naín a buscar a la viuda. La vio. Puso su mirada en ella. Él escogió. Así como nosotros, Él nos escogió. Puso su mirada y le dijo. Se compadeció, dice. Se compadeció. Imagínense, esa es la compasión que Dios tiene para con nosotros. Y usted se preguntará, sí, pero tal vez usted ha pasado por alguna situación, algún familiar enfermo y no ha sido sanado. Dice, pero si yo he orado, yo le he pedido a Dios y Dios no ha respondido. Es porque es su voluntad. Usted ve que en las Escrituras Jesús va y sana a los que Él quiere sanar. Pero es su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano. No es porque nosotros, el que más ora, no, se va a sanar. No, Él es soberano. Él lo hace en su misericordia. Dice la palabra de Dios que no, esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Él es soberano. Él hizo con la viuda como Él quería. Así lo quería. Se compadeció. Así le dolió cuando Lázaro murió y lloró, dice la palabra de Dios. Jesús lloró porque amaba. A Jesús le dolió cuando estaba en el Getsemaní orando. Dice la palabra de Dios que Él sudaba y parecía sangre que salía. Y Él le dijo al Padre, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba sintiéndose afligido. Jesús lo estaba sintiendo. Pero es la voluntad de Dios, no es como nosotros queremos. Amén. Y cuando él se compadeció de la viuda, le dijo unas palabras que muchos hoy en día, cuando te lo dicen, cuando estás pasando por algo, dice, ay, se me quitó. Imagínese, usted ve llorando a un niño y le dice, no llores. Y el niño le dice, ay, ya está, no lloro, se me quitó. Cuando usted le dicen, usted la ve llorando, ya no te sientas mal. Ay, se me quitó, ya no me voy a sentir mal. Pero Jesús le dijo, no llores. Esto no quería decir, ya deja de llorar. Esto lo que quería decir Jesús, no llores, porque he llegado yo. Y no llegó cualquier profeta, no llegó cualquier hombre, llegó Jesús, el dador de la vida misma. Por eso le dijo, mujer, no llores, porque Él sabía que tenía el poder para resucitar al hijo y para cambiar el destino de la viuda. Así es como Dios tiene el poder para cambiar, y como tuvo el poder para cambiar nuestro destino. Porque nosotros, ¿dónde estuviéramos si Dios no había salido al encuentro con nosotros? ¿Dónde estuvieras tú si Dios no te tuviera aquí? ¿Dónde estaríamos? Quizás muchos ya no estaríamos, pero en su misericordia Dios quiso que estemos aquí en este lugar, adorando, glorificando y escuchando su palabra. Le dijo, no llores. Esto no quiso decir sécate las lágrimas. Le dijo, no llores, porque he llegado para que veas tu milagro. Sécate esas lágrimas porque no vas a poder ver el milagro. Sécatelas. Sécate las lágrimas para que veas que puedo resucitar a tu hijo, al único hijo que ella tenía, que se le había muerto. Y le dijo, no llores. Mire, mi amado hermano, se le murió el hijo a la viuda. Llegó la desgracia a la viuda. Mire, se le murió el marido, se le murió el hijo. Todo estaba en contra de la viuda. Todo venía en contra de la viuda. Todo lo que hacía le salía mal. Pero lo que la viuda no sabía es que Jesús iba a llegar a su vida para darle un giro de 180 grados a lo que estaba pasando ella. Lo que la viuda no sabía es que en ese momento el Cristo de la gloria iba a llegar hasta su vida para hacer el milagro inesperado. Porque ella no se esperaba que el hijo saliera caminando. Ella no se esperaba que el hijo resucitara
resucitara. Ella no se esperaba encontrar con Jesús. Ella no se esperaba nada de esto. Jesús llegó donde la viuda e hizo el milagro inesperado, porque la viuda no se lo esperaba. La viuda no clamó. Vemos por las escrituras que la viuda no dijo: Señor, ayúdame. Nada, no sabíamos nada. Es más, después de esto no volvemos a saber de la viuda, ni siquiera de la ciudad Naín, porque es el único lugar en la Biblia donde se menciona Naín. Luego no sabemos. Si usted se pone a investigar, Naín se dice que ahora es un pueblo que se llama en la actualidad Neim. Amén. Que queda en Israel. Es un pueblo bastante pequeño. Al parecer ese pueblo en la antigüedad era más grande, pero es reducido ahora. Amén. Pero no se vuelve a mencionar. Mucha gente acompañaba a la viuda, pero ni una de esas personas podía hacer nada por esta viuda. Todos la acompañaban en su dolor, pero nadie le daba fuerzas para que siga avanzando. Amén. Pero llegó el que todo lo puede, mi amado hermano. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? El que todo lo puede. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? Jesús de Nazaret. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? El Todopoderoso. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? El Mesías. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? El Alfa y el Omega. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? El principio y el fin. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? El príncipe de paz. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? El admirable. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? El Dios fuerte. ¿Sabe quién llegó a ese lugar? El consejero. A su nombre, el creador. Y él cambió el destino, y cambió no solamente el destino de la viuda, no solamente la cara de la viuda, no solamente le secó las lágrimas a la viuda, sino que también cambió a la multitud que iba con ellos. La multitud que lo acompañaba lloraban, o la multitud, imagínense, lloraban o estaban tristes acompañándole en el dolor. Pero ya nos vamos a dar cuenta más adelante cómo cambia la mentalidad y cómo cambia la actitud de la multitud. Aleluya. Estaba muy triste. El Señor la vio y le dijo: no llores. Le dijo: tranquila, que tu milagro está de camino. Cálmate, que tu hijo va a vivir, porque yo soy la resurrección y la vida. Ella no pidió el milagro, sin embargo Jesús le dio un milagro. Muchas veces nosotros estamos orando, llorando y orando por un milagro, pero no lo vemos. Pero es porque así lo quiere Dios. Y tal vez quiere que nosotros perseveremos en la oración, y Él en su misericordia nos hará el milagro. Amén. Pero no por eso vamos a dejar de orar. Hay que perseverar orando a su nombre. Y nos narra la Biblia en el 14, que nos dice: y acercándose, ¿qué dice? Tocó el féretro. ¿Se acuerda lo que le dije cuando empezamos? Que aquel que tocaba a algún muerto era inmundo, y que no volvía a limpiarse después de 7 días, y que a los 3 días tenía que lavarse con un agua especial para poder otra vez estar santificado, ¿no? Entonces esto ocurría. Entonces dice: acercándose tocó el féretro. Imagínese lo que la gente diría: aquí está el impuro, ha tocado el féretro. La gente se detuvo. Dice la Biblia que la gente se detuvo cuando Jesús tocó el féretro. Mire, ponga atención. Jesús toca el féretro, pero el féretro, el muerto no revive, no se levanta. Aquí quiero que preste mucha atención. Jesús lo tocó, pero no se levantó. ¿Sabe cuándo se levantó? ¿Usted sabe cuándo se levantó? Cuando Jesús dijo la palabra: levántate. Tienes que estar atento y atenta a la palabra de Dios. Muchos estamos buscando un toque. Muchos estamos buscando un toque del Señor, un toque del Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando se da la palabra de Dios? No la queremos oír. Estamos buscando que Dios nos toque, que Dios nos ministre. Pero cuando se te da una palabra de exhortación, la rechazas. Pero cuando se te predica la palabra de verdad, te duermes. Pero cuando se te predica la palabra, te entra por aquí, te sale por acá. Le dijo, tocó el féretro, y todos pensaron: oh, es inmundo.
porque de acuerdo a la ley eso pasaba. Era inmundo el que tocaba. Pero imagínense, él tocó el féretro y luego ¿qué le dijo? Todos se detuvieron impactados por lo que Jesús había hecho, porque lo tocó. Entonces Jesús dijo: joven, ¿qué le dijo? A ti te digo, levántate. ¿Qué le dijo? Joven, a ti te digo, dígale al que está a tu lado, a ti te digo, levántate. Despiértelo si está dormido. Gloria a Jesús. Jesús, ¿qué usó? ¿Qué usó? Dígame, ¿qué usó Jesús? La palabra. ¿Jesús qué usó? La palabra, mi hermano. Con el toque de Jesús no se levantó. ¿Que podía hacerlo? Sí. Pero con la palabra. ¿Sabe por qué? Para que nosotros aprendamos en este tiempo que es por la palabra de Dios que nosotros nos alimentamos. Todo lo que entre tiene que ser la palabra de Dios. Nosotros tenemos que alimentarnos de su palabra, porque su palabra dice que la que cambia, la que transforma. Amén. Porque esta palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Es la palabra. El joven se levantó cuando le dijo, mira, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Sabe por qué le dijo a ti te digo? Porque si decía joven, levántate, se levantaban todos los muertos, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Por eso fue específico y le dijo: a ti te digo, levántate. Por eso tenemos que estar atentos. Mire lo que usó cuando Lázaro estaba muerto. Cuando Lázaro estuvo muerto, ¿qué le dijo Jesús? Usó también la palabra. Amén. Le dijo: Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Lo llamó por su nombre. Lázaro, ven fuera. Utilizó la palabra. La palabra utilizó. Dice que el joven volvió a la vida por la palabra de Jesús. No fue por el toque de Jesús. El joven volvió a la vida por la palabra que Jesús pronunció. La palabra del Señor aún tiene poder en este tiempo. La palabra, yo no sé aquí a quién le estoy hablando, pero la palabra de Dios, quiero que sepas que aún tiene poder en este tiempo. Amén. Quien la escuche y la recibe volverá a la vida, aunque estés muerto espiritualmente. Aquí todos sabemos que todos estamos con vida, hablando físicamente. Pero ¿cuántos no se sienten muerto espiritual? Porque te sientes sin ánimo, sin fuerzas. No quieres venir, vienes a la fuerza. Te traen arrastrado a la iglesia. Ay, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero te traen arrastrado a la iglesia. No quieres venir, vamos. No, hoy no quiero, vamos. Y muchas veces te tienen que decir: vamos, acuérdate lo que Dios hizo por ti. Y ahí sí, ¿verdad? Acuérdate que Dios te sanó. Ay, sí, es verdad. Acuérdate que Dios nos sanó a nuestro hijo, es verdad. Acuérdate que nos tiene con bien, es verdad. Acuérdate que aunque no tenemos trabajo, no nos falta alimento, es verdad. Acuérdate que aunque estemos solos en este país, no nos falta nada por la mano de Jehová. Pero muchas veces nosotros somos desagradecidos y le damos la espalda a Dios. Y no queremos venir a escuchar su palabra. Y no queremos venir a instruirnos en el Señor. Amén. Todo aquel que escucha y recibe la palabra volverá a la vida. Si tú te sientes triste, si tú te sientes muerto espiritual o dormido espiritualmente, que no quieres orar, no tienes ganas de alabar a Dios, no tienes ganas de cantarle. Mire la multitud que iban con Jesús, alabando a Dios, glorificando a Dios. Pero mucha gente aquí viene sin ánimo de alabar a Dios. Mire, mi amado hermano, vienen con sueño. Uno se está ahí arriba desgañotando y gritando y alabando a Dios. Y el pueblo se está durmiendo. Y no es porque no haya presencia de Dios, es porque tu vida espiritual a lo mejor está dormida o a lo mejor estás muerto espiritualmente. Por eso es que no tienes esas ganas. Por eso es que ya no tienes ese amor como antes tenías por el Señor. Es por eso que ya no tienes esa pasión por la cual antes orabas, esa pasión con la que le alababas, esa pasión con la que le cantabas a Dios, esa pasión con la que venías desesperado por escuchar la palabra de Dios. Pero nos olvidamos.
lo que Dios un día hizo por nosotros. Le dijo, él dice la palabra de Dios: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que oyen la voz de Dios vivirán aunque esté muerto. Si usted lo quiere buscar, eso está en el libro de Juan 5, 24 y 25, para que lo lea en su casa. Pero ¿por qué se levantó el hijo de la viuda? Pregúntele al que está a su lado: ¿por qué se levantó el hijo de la viuda? Respóndale: por la palabra de Jesús. Hemos nosotros venido a escuchar hoy la palabra de Dios, y es por eso que tenemos que estar atentos ¿a qué? A la palabra de Dios. Porque no soy yo el que le estoy hablando. Yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor, trayendo este mensaje para su vida, para la acción suya. Y no crea que esta palabra también me habló a mí, que tenemos que estar atentos, escudriñar la palabra. Y es lo que Dios quiere para su pueblo. Mire lo que nos ha hablado hoy. Un milagro inesperado, que aunque no te lo esperes, puede suceder algo por lo que estás pidiendo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Aunque no te lo estés esperando, puede suceder ese milagro. Aunque no lo estés pidiendo, puede suceder ese milagro. Aunque tú no estés orando por aquello, puede suceder ese milagro. La viuda no estaba orando por el milagro. La viuda no pidió por el hijo. Pero Jesús llegó al encuentro a resucitarlo, a darle ese milagro que la viuda no se esperaba. Es lo que Dios puede hacer con tu vida. Lo que hay. Alábale, alábale, alábale. A su nombre. Pregúntale al que está a tu lado: ¿quieres vida o quieres muerte? Si quieres vida, escucha la palabra de Dios, porque es la palabra la que da vida. Es esta palabra la que da vida. Mire, esta palabra es la única arma con la que te da vida. Las armas de este mundo te matan, te hieren. Esta palabra te da vida. Y como dije hace algún tiempo atrás, yo prefiero herirte con la verdad, que es la palabra, que matarte con la mentira. Porque muchas veces duele la palabra. Pero ¿quién traerá la palabra de vida eterna? Dura es tu palabra, le dijeron al maestro. Pero ¿quién nos dará la palabra de vida eterna? Es dura esta palabra muchas veces, nos golpea porque nos confronta a lo que estamos viviendo nosotros, porque muchas veces vivimos una vida que no es agradable a Dios. ¿Qué creen que pasó? El muchacho volvió a la vida. Y mire, no solamente volvió a la vida, dice el verso 15, entonces se incorporó. ¿Qué quiere decir? Que el muchacho se levantó. El muchacho se levantó cuando Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Se levantó, se incorporó. Aquel que estaba muerto, Dios puede hacer el milagro en tu vida. Si tú solamente crees a la palabra de Dios, Dios puede hacer el milagro que tanto esperas. Pero hay que creer a la palabra de Dios. Y no solamente eso, imagínense, dice que se levantó. ¿Y el muerto qué hizo después de levantarse? Se incorporó y comenzó a hablar. Mire, preste atención a esto, mi hermano. El muerto, cuando volvió a la vida, comenzó a hablar. Cuando volvió a la vida, el muerto comenzó a hablar. ¿Sabe qué quiere decir? Que la muerte lo tenía callado. La muerte tenía callado a este joven. No podía hablar, no podía expresarse. La muerte espiritual te calla. Es por eso que tú no puedes hablar de Dios cuando estás muerto espiritualmente. Es por eso que tú no puedes venir a la casa del Señor, porque no puedes hacerlo porque estás muerto espiritual. El joven estaba muerto, pero cuando volvió a la vida, lo primero que hizo fue hablar.
La muerte lo tenía callado. Satanás muchas veces quiere que estés callado, quiere que no hables, quiere que no digas lo que Dios quiere que digas. Mire, si me escuchó. Satanás muchas veces quiere que no digas lo que Dios quiere que digas. Muchas veces las tinieblas quieren tenerte callado. Y es por eso que Satanás o las tinieblas te quieren tener así, mal, te quieren tener viviendo en pecado porque no puedes hablar de parte de Dios. Y es por eso que te mantiene así callado. Eso es lo que quiere con nosotros. Pero cuando el Señor nos imparte vida, cuando el Señor viene a darte vida, cuando el Señor viene a restaurar tu corazón, cuando el Señor viene a restaurar tu mente, cuando el Señor viene a restaurar tu familia, cuando Dios viene a restaurar tu corazón, Él quiere y lo que espera es que de nuestros labios se abran para que salga oración, para que salga adoración y para que salga alabanza y para que nosotros también pregonemos la palabra de Dios, para que nosotros también alabemos al Señor. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos llenos de vida para que de nosotros salga una alabanza. ¿Qué te quiero dar a entender? Que puede que estés muerto espiritualmente. Por eso es que estás callado. Por eso es que no puedes hablar. Pero Jesús vino a esta hora a darte vida. Y todo lo que esté muerto en ti va a resucitar. Yo no sé quién me escuchó aquí. Dígale al que está a su lado. Todo lo que esté muerto en ti va a resucitar. Se lo entregó a su madre, dice la palabra de Dios. Esta mujer estaba necesitada y Jesús suplió esa necesidad que tenía la mujer. Aún ella no pidiéndola, Él suplió esa necesidad. Y todos empezaron a temblar, empezaron a tener miedo, dice la Biblia en el 16. Pero después de que empezaron a temblar y a tener miedo, eso se cambió para glorificar a Dios. Glorificaban a Dios. Sí está leyendo. La multitud que venía con el muerto, que solamente se lamentaban y lloraban, ahora también alababan y glorificaban al dador de la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienes con el muerto vienes llorando, pero cuando vienes con el dador de la vida vienes alegre, contento y alabas y glorificas a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. A su nombre. Y la multitud empezó a glorificar a Dios. Ya nadie los podía callar. Imagínese usted que esté un día usted ahí en una funeraria en el tanatorio y ve a alguien que se levante. Se asusta, ¿verdad? Sale corriendo, no duerme más. Imagínese lo que la multitud había visto, que el joven se levantó. Yo me imagino a muchos cayendo de rodillas, llorando, un milagro extraordinario. Y toda esa multitud empezó a glorificar a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Sabe por qué decían esto? Porque el Señor Jesús había resucitado al muerto, así como pasó en el Antiguo Testamento con Elías y Eliseo. Porque esos hombres de Dios también resucitaban a los muertos de esa manera. Por eso es que decían: este es un profeta. Porque lo hizo al estilo de Elías, porque lo hizo al estilo de Eliseo. Imagínense, si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo los muertos resucitaban. Dice una vez que un cadáver cayó encima de los huesos de Eliseo y el cadáver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Volvió a la vida. Volvió a la vida. Por eso decían: este es un profeta. Elías resucitaba. Lo que pasó en la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Lo que ellos no sabían es que no era un simple profeta lo que había llegado a ese lugar. Lo que la gran multitud no sabía, que no era solamente un profeta que había llegado a Naín. ¿Sabe lo que había llegado a Naín? A Naín había llegado el que dijo: yo soy la puerta y el que entrare por mí, ese tendrá vida, será salvo. Porque he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Sabe quién más llegó? El que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabe quién más llegó a ese lugar? El que dijo: yo soy la resurrección y la vida, que aunque esté muerto, en mí vivirá. Eso es lo que ellos no sabían. Que a ese lugar llegó el Mesías.
A ese lugar llegó Jesús de Nazaret. Que a ese lugar llegó el Todopoderoso, que a ese lugar llegó el Hijo del Hombre. Ellos no sabían que a ese lugar llegó el Hijo de Dios. Ellos no sabían que a ese lugar llegó el Verbo hecho carne. Ellos no sabían que a ese lugar llegó el Dios fuerte, que a ese lugar llegó el consejero, que a ese lugar llegó el príncipe de paz. Ellos no sabían que a ese lugar llegó el Mesías que se había profetizado en el Antiguo Testamento, aquel que venía a hacer milagros. Ellos no sabían que a ese lugar llegaba Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, a su nombre. Dios había visitado a Naín. Dios había llegado hasta Naín. Llegó a ese lugar. Un lugar que donde vimos al principio que Naín significaba bello, hermoso, belleza, hermosura. Pero lo que se estaba viendo con toda esta situación del muerto, que nada era hermoso, ni nada era bello. Lo bello y hermoso se había ido de Naín. Lo bello y hermoso que tenía Naín se había ido porque estaban a punto de enterrar a un joven. Lo bello y hermoso se había ido de Naín, pero llegó el príncipe de paz. Pero a ese lugar llegó el cordero inmolado. A ese lugar llegó el caballero del Gólgota. A ese lugar llegó Jesús. ¿Y sabe qué belleza le dio? Vida a aquello que estaba muerto. A su nombre. Mientras todos aquellos pensaban en la muerte, amén, y lloraban al muchacho, Dios se hacía presente en ese lugar a dar vida y a resucitar a aquel que iban a enterrar. Tal vez te sientas mal, tal vez te sientas sin fuerza, pero cree en la palabra de Dios que puede hacer un milagro en tu vida, así como lo hizo con la viuda de Naín, así como lo hizo con el hijo de esta viuda, porque no solamente recibió el milagro la viuda, sino también recibió el milagro el hijo, volvió a la vida. Tenía otra oportunidad. Ahora la viuda tenía su sustento. Y ahora el hijo tenía a su madre. Dios se compadeció e hizo este milagro. Por eso le decía que Dios llega a tiempo y nunca llega tarde. Jesús se compadeció de aquella viuda. Vamos a pasar, iglesia, nosotros por muchas situaciones. Yo no le vengo a decir que todo será color de rosa. Yo no le vine a decir que todo será hermoso, será bonito en el evangelio. Vamos a pasar situaciones adversas. Vamos a pasar por muchas circunstancias. Pero lo que sí estoy seguro es que un redentor ha venido para darnos un camino de esperanza. Lo que sí estoy seguro que el dador de la vida está en medio nuestro. Lo que sí estoy seguro que aquel que resucitó a la viuda de Naín está en este lugar. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que el que resucitó a la viuda está aquí en este lugar, en medio de nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Tranquilos. Así como hizo con Lázaro, así como hizo con el hijo de la viuda, así también puede hacer con nosotros. Así como le dijo a la jovencita que había muerto, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. También dio la palabra. Se levantó por la palabra que Jesús había dicho. Por eso, iglesia, es muy importante que prestemos atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aún tiene poder. Pasarán los cielos, pasarán la tierra, mas mi palabra no pasará. Esta permanecerá por siempre y para siempre. El milagro inesperado de la viuda llegó. Lo que la viuda no se esperaba llegó a su vida. La viuda ya daba por hecho de que su hijo estaba enterrado. La viuda dijo: se me fue lo más querido.
aquello que yo amaba con tanto amor se fue. Y vamos a pasar por esta situación muchas veces. Dios no quiera, pero vamos a pasar porque algún ser querido parta con el Señor y nos va a doler y vamos a llorar. Aquí no somos tan espirituales que dicen, no, no voy a llorar. Nos va a doler. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Es que nosotros tenemos una esperanza, porque los que mueren en Cristo, esos están descansando y están en la presencia del Señor. Nos va a doler, eso nos va a golpear, iglesia. Si alguna vez llegamos a pasar por aquello. Pero tenemos una esperanza que nuestro Redentor vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y aquel que muere en Cristo no conocerá la muerte. Amén. Imagínese usted, cuando muera. Dios no quiera, pero si se le muere, imagínese, se muere su esposa, su esposo, su madre. Se me murió. Te sentirás triste, sola, solo. Se te murió tu padre. Pero un día en la presencia de Dios lo vamos a volver a ver. Imagínese cuando estemos otra vez allá y veas a tu esposo, a tu esposa. Hey, ahora somos hermanos. Cuidadito. Somos hermanos ahora allá arriba. ¿Te acuerdas cómo vivimos, tan bonito que vivimos en la tierra? ¿No? Somos hermanos. Ahora ya nosotros no tendremos ese cariño por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque ahora el centro de atención será Jesús. Porque ya nosotros no le vamos a amar a ellos y entregarle todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Ahora le vamos a decir, ¿por qué no mejor alabamos y glorificamos al más espectacular de todos? Pasaremos por circunstancias, por ocasiones duras, pero aférrate a Dios, aférrate a Jesús y verás cómo podemos caminar y avanzar en el Señor. Y aunque vengan las duras pruebas, no vamos a desfallecer, porque el Señor nos va a fortalecer. Que aunque te sientas mal, aunque te sientas triste, aunque sientas que ya no puedes más, aunque te quieras volver para el mundo, este es el día que te fortalezcas en el Señor. Porque ese milagro inesperado ha llegado a tu vida también. Ponte sobre tus pies. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús.